Ok, entonces estaremos hablando de la Segunda Guerra Indochina, que fue popularizada por los Estados Unidos como la Guerra de Vietnam y conocida por el lado vietnamita como la resistencia contra eh, los Estados Unidos. Hablemos de acontecimientos generales. A mano izquierda tenemos un mapa geopolítico de la República Popular de China. Vemos que está conformada con cuatro grandes partes: Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, los cuales terminaron involucrando en gran parte por los estadounidenses a Laos y Camboya, que hasta ese momento se habían mantenido neutrales. Lo que pasó es esta historia que ya hemos escuchado más de una vez, en este conflicto que fue la división en bloques capitalista y socialista. Vietnam del Norte tomó el bando socialista, mientras que Vietnam del Sur tomó el bando capitalista, acompañado del patrocinamiento de los Estados Unidos, los cuales ingresaron en 1964 al territorio. Estos se terminaron encontrando con la alocada estrategia vietnamita, que generó estragos en la salud de los combatientes estadounidenses, aunque realmente los que menos sufrieron bajas por esta guerra fueron los americanos. Eso provocó un gran movimiento en los Estados Unidos a favor de la paz, lo que se conoció como el movimiento hippie, y terminó siendo una parte crucial para la retirada de los Estados Unidos en 1973, convirtiendo el conflicto bélico en algo desescalable y terminaron finalizando la guerra en 1973 con la victoria por parte del bando comunista. Esta guerra, que se desarrolló entre 1975 y 1905, dejó a casi 800.000 personas como inmigrantes vietnamitas esparcidas a lo largo del mundo. A continuación hablaremos de los costes humanos. Fueron 60.000 soldados estadounidenses los cuales murieron en Vietnam y 300.000 que resultaron heridos, pero los vietnamitas sufrieron mucho, muchísimo más. Se estima a 500.000 de muertos, y muchos de ellos prácticamente todo el territorio vietnamita herido, sino en la guerra, por los efectos secundarios de la contaminación provocada por Estados Unidos. Como parte de la estrategia estadounidense tenemos bombardeos sin precedentes. La campaña estadounidense contra Vietnam lanzaron 8 millones de toneladas de artefactos explosivos. Estamos hablando de un equivalente a la Segunda Guerra Mundial por parte de el sofisticado armamento estadounidense contra el pueblo vietnamita, que pues prácticamente eran gente de a pie, ¿no? Se estima que fueron 2,15 millones de toneladas de herbicidas que lanzó Estados Unidos, todos contaminantes. Gran parte de ellos fueron hacia la zona de Camboya, los cuales originalmente no estaban implicados en el conflicto y hoy en día siguen generando estragos en el paisaje camboyano. Este es uno de los grandes motivos por los cuales Vietnam hoy en día permanece empobrecido y en la escasez, porque incluso finalizada la guerra, los Estados Unidos terminaron provocando efectos los cuales evitan que estas personas logren tener sus propios recursos adelante y provocan malformaciones en las personas. De hecho, se estiman unos 500.000 niños que nacieron con deformidades o defectos genéticos a causa de la contaminación estadounidense. Todo esto provocado por el agente naranja y el napalm. El agente naranja era un combustible, el cual tenía un líquido viscoso, ¿sí? Esto provocaba que las llamas ardieran por más tiempo y no se pudieran apagar en métodos convencionales. Así se aseguraban que todo ardiera, que todo ardiera. 400.000 asesinados y mutilados por parte del ejército estadounidense. Hoy en día, eh, esta contaminación sigue provocando estragos en el ADN de las personas, y fue algo similar a lo que provocaron en Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos incluso hoy en día nunca llegó a reconocer ninguna compensación por las numerosas víctimas vietnamitas por sus terribles acciones. Por parte del lado vietnamita tenemos a personas que lucharon
con las uñas por lo poco que les quedaba. Tenemos el ingenio vietnamita que a mi parecer fue una de las partes más interesantes de toda esta historia. Se habla, por ejemplo, de los túneles subterráneos de los vietnamitas. Cuando los estadounidenses llegaban a hacer una invasión militar a las aldeas, las personas cavaban túneles, generalmente incluso con las manos al descubierto, los cuales podían llegar a superar los 200.000 kilómetros. ¿Sí? Se encontraban en general a 10 metros de profundidad de la tierra y desde ahí llegaron a soportar ataques y bombardeos aéreos mientras las aldeas se quemaban en la superficie. Todo esto fue parte de una estrategia del Vietcong. Y es curioso porque de esta guerra siempre quedó la anécdota de que estaban tan bien construidos estos túneles que unos estadounidenses llegaron a construir su base militar encima de los túneles y los vietnamitas salían por la noche y a escondidas asesinaban soldados y se llevaban alimentos debajo de los túneles. Túneles increíblemente pequeños donde apenas cabían su torso. Ahí llegaron a vivir más de 10.000 personas. Aparte de esto, comparados con toda la armamentística militarizada estadounidense, los vietnamitas solo contaban con su ingenio y vaya que pasaron a la historia. Crearon una de las trampas más, am, ¿cómo decirlo?, temidas por los Estados Unidos, que de hecho eran trozos de palitos afilados cubiertos en caca. A estos se les conoció como lanzas fungi. Eran unos pequeños huecos construidos a apenas unos centímetros del piso, que estaban cubiertos por vegetación y debajo esperaban una cama de pinchos, los cuales ellos cubrían de excrementos para asegurarse de que cuando los estadounidenses sufrieran heridas por esto, se infectaran rápidamente. Provocaron muchas muertes, esto que parece de caricatura. También tenemos el Long Air Army. A las mujeres que siempre se les relevó a un papel secundario en las guerras fueron de hecho las protagonistas de la guerra vietnamita. Eran mujeres armadas que luchaban con su vida para mantener vivos a sus hijos. Eran las guerreras más feroces, las madres. ¿Se imaginan a sus madres en una guerra de estas? ¡Qué locura! Quiero hablar de esta fotografía en específico que fue una parte culminante de la guerra. La que vemos a la izquierda es la conocidísima niña de Nepal, una niña de 9 años desnuda, corriendo descalza por el asfalto. En la fotografía no se alcanza a ver muy bien, pero realmente en ese momento, en el momento de la fotografía, ella está ardiendo en llamas, una niña de 9 años. Huye espavorida de su aldea, que como pueden ver solo es humo negro. Y fue una imagen tan impactante que de hecho se dice que logró forzar a los Estados Unidos a ceder en cuanto a este aspecto de la guerra. Es una fotografía que cambió la historia y también salvó la vida de su protagonista. Fueron a rescatarla a ella, únicamente a ella, por encima de todos los demás niños. Terminó convirtiéndose en propaganda anticapitalista en Cuba. Y luego ella escapó para vivir una vida tranquila en Canadá. Actualmente es una activista por los derechos de los niños y de hecho es el mayor símbolo, mayor ícono de la violencia, de la guerra para los niños. Pero lamentablemente este es de los pocos casos con final feliz que tenemos. Hablemos de acontecimientos. Todas estas son fotografías las cuales nos hablan de la historia de la guerra de Vietnam. Podemos ver a mano derecha, en la parte superior, cómo de bien armados iban los ejércitos estadounidenses y abajo vemos a lo que se enfrentaban campesinos. Y sin piedad aún así decidieron destruirlos con fuego. Podemos ver a los aviones Fairchild lanzando agente naranja sobre las casas de las personas y dejándolos arder durante meses. Por otra parte podemos ver el movimiento hippie en Estados Unidos, por ejemplo en la foto de 1967 en Wichita, Kansas, con los movimientos contra la guerra de Vietnam, después de que el presidente Nixon realizó el movimiento de vietnamización, el cual le aseguraba la victoria al
bando capitalista de Vietnam, Vietnam del Sur. Arriba, a mano izquierda, podemos ver la imagen de una manifestante ofreciéndole una flor a un militar en 1967. Pero esto fue lo que pasó realmente. Así se vio la guerra de Vietnam desde el lado de los vietnamitas. Podemos ver a mujeres y niños, los cuales simplemente eran agredidos por los estadounidenses. Eso que ustedes están viendo a mano izquierda es el cadáver de un niño completamente desenvuelto. Literal, solo es su pellejo, el de un niño. Y en el piso se ve el resto del cuerpo. A mano derecha podemos ver a uno de los prisioneros del lado americano siendo torturado sin alimento durante meses. Nunca creo que, aparte de las fotos de los judíos, había visto a una persona tan desnutrida que le dan lo necesario apenas para mantenerse viva. La foto del hombre disparando es de Eddie Adam, que fue un general vietnamita del sur de Nguyen, ejecutando a un soldado del Vietcong con un solo disparo en la cabeza. Esto provocó que por parte de los Estados Unidos hubiera una persecutoria específica de este militar, donde lo persiguieron hasta su muerte por esta fotografía en concreto. Finalmente, para mí las más duras son estas imágenes de madres y niños sin armas y aún así siendo sometidas por el ejército estadounidense en sus propias aldeas. Ahora tenemos esto que fue la verdadera cara de la guerra vietnamita. Estos son los enemigos. Estos niños representan el ideal del comunismo. Estos niños son el enemigo al que queríamos destruir. Porque eso fue lo que hicieron nuestros héroes de guerra. Eso fue lo que provocó la nación de la libertad. Ahora, si me disculpan, voy a ir a comer algo, porque puedo. Y voy a ir a abrazar a mi madre, porque tengo. Y solo quiero decir que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias.